Hablemos de algo distinto con Leopoldo Monterrey, autor de la novela Con amigos como tú. Amigos conocidos y amigos por conocer, hablemos de algo distinto. Hablemos de la tecnología. Y si la tecnología, como el cilantro, es buena pero no tanto. El cilantro es una hierbita que se usa para mejorar el sabor de las comidas, pero si le ponemos mucho cilantro a la comida, empeoramos su sabor. Y yo me pregunto si con la tecnología no puede ocurrir lo mismo, que por el exceso de tecnología podamos empezar a tener demasiados resultados, efectos negativos. No tengo ninguna duda de los avances y el progreso que ha traído a la humanidad la tecnología, pero tampoco tengo duda de los efectos negativos que trae. Ha traído efectos negativos inclusive que afectan la salud física. Los niños presentan hoy en día mayores índices de obesidad porque no se quieren mover de una silla porque están pegados de un aparato allí. El sueño, una actividad tan importante para la salud de las personas, se está afectando porque la gente se va a la cama y se lleva la computadora o se lleva el teléfono y la pantalla produce no sé qué efecto negativo para el sueño. La misma familia se ha ido aislando porque aunque estemos bajo el mismo techo, en la misma habitación, cada miembro de la familia tiene un dispositivo y está como si tuviera a millas de distancia uno de otro. Entonces, miren, hace pocos días, creo que menos de una semana, subí un cerro que se llama el Provincia, un cerro muy hermoso y exigente de la precordillera andina, nada menos que de la cadena de montañas de los Andes, la más larga del mundo, que va desde aquí, de donde estoy, en Chile, hasta de donde vengo, Venezuela. Y bueno, una subida que fue complicada porque era de noche, había que salir muy temprano para poder regresar con luz y hacía muchísimo frío. Pero eso no me evitó ir pensando en el camino en los problemas de la tecnología. Lo primero que pensé fue, ¿qué impacto tendrá en esa forma de pensar, en ese funcionamiento de nuestra mente que venimos realizando por miles de años, desde el Homo sapiens hasta nuestros días? El hecho de que nosotros estemos acumulando la información en lugar de en el disco duro, en dispositivos externos. Porque hoy en día, con la cantidad de información que recibimos por internet, nosotros acudimos a guardar la mayor parte de la información en la memoria del celular, en la memoria de la computadora, en un pendrive o en la nube, ¿verdad? Pero entonces no entra en ese proceso cognitivo nuestro, que es la memoria, que tiene que tener la información aquí grabada, porque ese proceso cognitivo de la memoria, que no es una fotografía, la memoria no es una fotografía, es un recuerdo, la memoria es un proceso cognitivo que va desde la captación de la información, la codificación, clasificación, actualización y todo ese conocimiento unido con otro proceso cognitivo, que es el de la atención, que nos permite enfocar nuestras actividades mentales en una sola actividad, es básico para nuestro aprendizaje. No para el aprendizaje desde niño, es el aprendizaje a lo largo de la vida. A lo largo de la vida toda esa información se convierte, digamos, en nuestra experiencia de vida. Y esa experiencia es la que, gracias a una tercera actividad mental, a un tercer proceso cognitivo, que es el del razonamiento, nos permite a nosotros pues, ir razonando y tomar decisiones, ¿no? Bueno, yo cuando pensé en esto no pude evitar pensar en Platón. Me trasladé 2500 años atrás, porque Platón le daba muchísima importancia a la memoria. Resulta que Platón creía en la inmortalidad del alma y en la reencarnación. Entonces, él partía de la base de que cada persona nace con conocimientos en la cabeza, que en la mente. Son conocimientos que había adquirido en vidas anteriores. Y para obtener esa información o recuperar esa información bastaba con recordar. Yo la verdad es que no sé si nosotros nacemos o no con información en la mente, pero desde el momento en que nacemos vamos adquiriendo información que vamos procesando. ¿Cómo vamos a procesar esa información que no tenemos aquí, sino la tenemos en el celular o en la nube? No sé, pero eso me preocupa. Bueno, yo seguía subiendo mi cerro Provincia, a lo mejor ya era de día y me quité la linternita de la frente y la guardé en el morral, mochila dicen aquí en Chile, y entonces empecé a pensar en la inteligencia. ¿Por qué pensé en la inteligencia? Porque esa es otra actividad mental
que es otra, sí, la inteligencia es la capacidad que tenemos los seres humanos a resolver problemas. Y resulta que hoy en día con la tecnología nosotros no estamos resolviendo todos los problemas. Los problemas nos los está resolviendo la propia tecnología, la máquina y a través de las aplicaciones y los programas. Fíjense, por ejemplo, antes nosotros íbamos a ir a un sitio y teníamos el problema de encontrar la dirección, el problema de cómo seguir la ruta, el problema de cuál es la vía más rápida. Todos esos problemas desaparecieron. Gracias a Waze o Google Maps, nosotros no tenemos más ese problema. Y así son infinidad de problemas los que nos resuelve la tecnología. ¿Cómo va a afectar eso nuestra capacidad mental que, repito, viene evolucionando desde el Homo sapiens, miles de años atrás y funcionando de una manera que tenemos que resolver problemas, tenemos que poner en ejercicio nuestra memoria? Fíjense, inclusive, el Homo sapiens, el hombre que piensa, surge como consecuencia de una necesidad del hombre en resolver problemas. El Homo sapiens es aquel que es el que usa las primeras herramientas y las herramientas las usa para la solución de problemas. Y entonces nosotros estamos acostumbrados desde entonces a resolver los problemas y ahora resulta que son aplicaciones las que nos resuelven problemas. Yo no sé cómo va a terminar eso, el progreso no sé cómo va a terminar, pero sí sé que lo que queremos precisamente, lo que conocemos como inteligencia artificial, no es otra cosa que ponerle nuestra mente a las máquinas. Y estamos muy cerca. Yo creo que eso va a tener efectos negativos. De hecho, ya los está teniendo. Fíjense que los coeficientes intelectuales de la generación digital ha bajado, se han reducido con respecto a las anteriores generaciones. Algo que un regreso, es algo que no se estaba produciendo. Hay un efecto que se llama el efecto Flynn, que descubrió un señor de apellido Flynn, que cada generación venía aumentando su capacidad intelectual. Resulta que la generación digital tuvo un retroceso. Por algo será. Hay gente que dice que no, que bueno, que los test tradicionales no son obsoletos, que hoy la inteligencia es otra cosa. La inteligencia es la misma. Uno tiene muchos tipos de inteligencia y ya la máquina tiene varias de esas inteligencias con su capacidad de procesar información, mucho más información y más rápida, está haciendo lo más parecido del mundo a pensar. Hay ciertas cosas que sí no pueden hacer las máquinas, porque la máquina no tiene inteligencia emocional, porque la máquina no se enamora, la máquina no tiene sentimientos, no está triste, no le cae bien a alguien y le cae mal a otro. Tampoco la máquina no puede tener inteligencia creativa. La inteligencia creativa es exclusiva de nosotros. Nosotros podemos partir desde cero. Las máquinas hay que programarlas. Hay otra cosa que no tiene la máquina, que es la curiosidad. La curiosidad intelectual. No sé cómo va a crear una máquina que tenga curiosidad intelectual. Bueno, yo seguía subiendo mi cerro pensando en estos problemas y cómo va a afectar a la humanidad, que ha venido como una evolución de un proceso desde miles de años, funcionando como veníamos funcionando, y ahora nos están cambiando los patrones. Llegué arriba, hacía muchísimo frío, me pensaba comer un sándwich que no me lo pude comer porque había nieve, el viento movía la nieve, aquello estaba helado y empecé a bajar inmediatamente. Pero bajando, lo que sí recuerdo es que me reí muchas veces cuando pensaba en Platón, imaginándome qué pensaría Platón de mi teoría acerca de que la tecnología, como el cilantro, es buena, pero no tanto. Señores, muchísimas gracias por su atención y pronto estaré con ustedes hablando de nuevo de algo distinto. Hasta la próxima.